Bien, ante las medidas tomadas por el gobierno en lo que respecta a la eliminación del subsidio a los combustibles, es importante precisar algunas cosas. La primera es que cuando nosotros eliminamos un subsidio, el efecto de la eliminación del subsidio es precisamente reducir el tema de la intervención del gobierno en ese mercado como tal y por lo tanto eso va a provocar una subida de los costos. Algunas personas han señalado de que esta posición sería la más correcta desde el punto de vista de que la economía se encauzaría hacia costos reales y por lo tanto estaríamos mejorando los términos de eficiencia de la producción, lo cual en cierta medida es correcto. Sin embargo, recordemos que el tema de la transportación no es de por sí mismo una actividad que genera valor agregado dentro de sus procesos de prestación de servicio, sino que está al final dentro de una cadena ulterior de producción, sea agrícola, de producción de bienes terminados para el consumo intermedio o para el consumo final, y que por lo tanto se va a ver seriamente afectada el momento en el que nosotros eliminamos ese subsidio. Ahora bien, hay análisis que también sugieren de que la eliminación del subsidio generaría apenas un incremento breve, haciendo una reflexión entre el volumen de mercancía que pueden traer los vehículos versus el costo final del cilindraje o la llenada del combustible en el vehículo. Esta medida es cierta siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta la frecuencia de viajes que pueden hacer este tipo de vehículos por un lado, y por otro lado debemos de tener en cuenta también el aspecto relacionado con las brechas de intermediación. Las brechas de intermediación básicamente son los costos que se agregan al final de cada proceso productivo. Entonces nosotros tenemos, en el caso de los productos agrícolas, tenemos dos procesos de intermediación. El uno que va desde el productor agrícola hasta el mayorista y el otro que va desde el mayorista hasta el expendedor final, ¿verdad? O de pronto un minorista que a su vez hace las veces de entrega hacia un detallista. Entonces, según la información que se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nosotros tenemos de que las brechas de intermediación, por ejemplo, para el primer proceso, es decir, el proceso que va desde el campo hasta el mayorista, tiene una tasa de intermediación que está en el orden del 1.59%, mientras que aquella que va desde el mayorista hasta el detallista tiene una tasa de agregación de aproximadamente 1.9%. Quiere decir que en un proceso de venta al detalle, por ejemplo en las tiendas de barrio, esta tasa puede llegar tranquilamente a un sobrecosto adicional del 2.46%. En condiciones normales, esto debería operar con el mercado subsidiado que nosotros tenemos con respecto al combustible. ¿Qué pasa cuando se elimina el valor del subsidio que el Estado otorgaba al combustible? Entonces lo que nosotros vamos a ver es que a más del incremento en la brecha de intermediación, nosotros vamos a tener también un incremento en el margen de ganancia del mayorista y del minorista, en todo caso, porque esta tasa como tal está asociada hacia los costos que se generan dentro de cada proceso de brecha de intermediación. Entonces, por ejemplo, si nosotros suponemos un mayorista que hace una frecuencia de viajes hacia el mercado del mayoreo de unos 3 viajes en la semana, ¿verdad? Y mueve aproximadamente unas 10 toneladas, esto implicaría que por mes debería tanquear aproximadamente unos 500 galones de diésel. Entonces, con el costo con subsidio implicaría que el total de tanqueadas tendría un valor de $520. Con el precio sin subsidio, nosotros tendríamos un valor de $1.135, es decir, una diferencia de $611 para todo el proceso de tanqueo en un mes. Si nosotros hacemos el mismo cálculo para alguien que tiene que hacer ventas al detalle, una tienda de barrio, por ejemplo, podríamos suponer de que estas personas de pronto van unas 3 o 4 veces al mercado mayorista. Entonces, bajo este escenario, nosotros tendríamos que esta persona tanquearía en total en el mes aproximadamente 40 galones, moviendo 2.5 toneladas en los viajes que realiza, y esto significaría en un costo con subsidio de 41,60 por el llenado de galones, mientras que el valor sería de 90,80 ahora en la situación sin subsidio, lo cual significaría un incremento de 49,20. Dadas las capacidades indicadas de tonelaje que se pueden llevar, por ejemplo el mayorista podría llevar hasta 10 toneladas de producto,
Esto implicaría que en cada libra de producto que se va a colocar en el mercado para la intermediación de la tienda o del detallí o del minorista, sería una agregación de 2,7%, midiendo las variaciones de los costos de combustible como le hemos mencionado. Y en el caso de las tiendas que van al detalle, esta variación implicaría un sobrecosto adicional de 1,6%. Entonces, recordemos la brecha de intermediación inicial a la cual nosotros hablamos de 2,46. Entonces, habría un sobrecosto adicional equivalente a 2,7% desde que se traslada del campo hasta el mayorista. Entonces ahí tenemos nosotros ya un crecimiento de 5,16% en los costos de esos productos. Ahora bien, aquí habría que fijar un margen de ganancia para el mayorista, el cual, al menos en lo que se puede apreciar en la información del Banco Central y del INEC, está más o menos en un orden del 3 o 4%, lo cual este 5% podría tranquilamente llegar hacia un 9 o 10% más o menos. Luego de que esto es adquirido por el minorista, entonces el minorista tiene de partida un sobrecosto de 5,16, este agrega su costo propio de 2,46 y esto haría que se eleve entonces el valor del costo de los productos colocados en la tienda aproximadamente a un valor del 8% aproximadamente. Si a eso nosotros le sumamos también el margen de ganancia que tiene que colocar el tendero a partir de los costos de la movilización como tal, entonces nos llevaría a un sobrecosto final que iría entre el 9 al 10%. Entonces estamos hablando que en condiciones controladas, en la cual haya un proceso de verificación de precios por parte de las gobernaciones y de las instancias de control, hablamos de una fluctuación que puede estar tranquilamente entre el 9% y el 10% aproximadamente de los productos listos para el consumo del hogar. Evidentemente esto genera un proceso inflacionario. Este proceso inflacionario va a estar en función de la composición de productos. Recordemos que el consumo de alimentos es el principal elemento que caracteriza a la canasta básica familiar del Ecuador. Entonces estamos hablando de que esto, medido en términos del peso relativo de los alimentos, que es aproximadamente el 30%, estamos hablando de que la contribución directa que hay aquí es de aproximadamente un 0,3% en la medición mensual de las estadísticas de estos rubros. Entonces podemos darnos cuenta de que en condiciones de control la fluctuación de precios puede significar un tema muy importante en la captura de la renta de los hogares. Lo que está pasando ahora es que al no tener un nivel claro de gobierno, se percibe de pronto una debilidad por parte de las autoridades de control. Entonces esto ha generado una especulación sin fin que de momento está siendo capitalizada por parte de los productores. Entonces, por ahí nosotros tenemos una primera afectación generada por la política como tal. Luego, si nosotros comparamos esta política con la decisión del IVA, si el gobierno hubiese tomado el camino del IVA, posiblemente el principal escollo que se daba del incremento de 3 puntos porcentuales era la aprobación parlamentaria, por no tener los votos suficientes. Sin embargo, un crecimiento de 3 puntos porcentuales en el IVA, pese a generar efectos de retroceso en el Producto Interno Bruto, generaba una variación controlada de precios. Y entre los datos que se tiene de las estadísticas de recaudación del Servicio de Rentas Internas, una modificación de 3 puntos porcentuales significaba la captura del 1% adicional anual de la renta de los consumidores. Si nosotros comparamos con la elevación temporal del presidente Correa en el año 2016, este crecimiento adicional que hubo fue aproximadamente 0,5% de captura de renta anual. Entonces, al ser esto un incremento permanente, debería completar el 5 o a más tardar el 5,5% de la renta de los consumidores de forma anual. Entonces, estamos hablando nosotros que la variación de precios captura en cambio de forma mensual un valor que va aproximadamente en el orden del 7% hasta el 10% en los márgenes de controlación de las brechas de intermediación, como hemos explicado. Y por otro lado, la medida del IVA hubiese significado la captura del 5,5% adicional, poniéndolo en el nivel mayor, lo cual implicaría una captura de 1,5 más de la renta del consumidor. En todo caso, nosotros podemos aquí evaluar la efectividad de la política. En la una es una captura mensual, mientras que la otra es una captura anual.
Por lo tanto, una subida del IVA, si se hubiesen tenido las condiciones de aprobación del gobierno, hubiese sido menos dañina que la eliminación de los subsidios que se ha pedido en este momento. Por otro lado, es importante mencionar los orígenes de esta crisis. Esta crisis no tiene un origen de tintes recesivos de la economía. Es un origen que está dado sobre todo en la parte de la iliquidez del sistema económico. Es decir, estamos hablando nosotros de un proceso estanflacionario y no de un proceso recesivo. Por lo tanto, las medidas que se están tomando de eliminación de subsidios, lejos de sacarnos del ciclo, nos van a profundizar. ¿Qué hubiese sido mucho mejor? Mucho mejor hubiese sido, en lugar de medir el tema del incremento de los puntos porcentuales del IVA, de llevarlos a la baja para precisamente a través del consumo elevar el nivel de renta. Otra medida que hubiese sido más efectiva es acelerar los mecanismos de control que se tiene con respecto a los principales deudores de impuestos, los cuales tienen un nivel de recaudación mucho mayor que el objetivo de la política que se está trazando en este momento. Y finalmente también se podría haber implementado una ampliación de la base tributaria de los contribuyentes, por ejemplo, llegando a niveles más bajos de facturación, por ejemplo, en tiendas de intermedio o tiendas de detalle, donde también se comercializa una serie de productos terminados, que son precisamente los susceptibles del IVA, y eso le permitía inclusive al fisco tener un mejor mecanismo de recaudación para poder lograr sus objetivos de paliar el gasto público. En todo caso, las herramientas están dadas, el gobierno ha preferido tomar el camino indicado para mejorar el entorno económico, y quedará ver cuáles son los efectos que tendrán las medidas compensatorias que se han definido y que de momento todavía ni siquiera han sido enviadas en términos de plan económico hacia la Asamblea. Gracias.